Buenos días, queridos hermanos. Les habla el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy día 26 de octubre del 2025. Y vamos a continuar con el mensaje del Evangelio según San Juan en el capítulo 11. Estamos tratando lo que es la resurrección de Lázaro, pero ahora vamos a ver del texto de el versículo 17 al 44. Así que tenga usted una Biblia física a la mano, un cuaderno de notas para poder anotar todo aquello que el Espíritu Santo ponga en su corazón para luego repasarlo, meditarlo y aplicarlo, porque ese es el propósito, el fin por el cual estamos dando este mensaje de parte de Dios. Bien, y así que en esta mañana les pido que me acompañen en una palabra de oración. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias primeramente por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder abrir tu palabra y poder compartirla. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea alumbrando el entendimiento, Señor, quitando todo velo, Señor, que el enemigo puede poner o ha puesto en las mentes, en los corazones de las personas para que, como dice tu palabra, no les resplandezca la luz de tu evangelio de la gracia, de la gloria y de salvación. Padre, nos ponemos en tus manos, que mientras compartimos tu palabra, Señor, estoy extendiendo tu mano poderosa, Señor, para dar salvación, dar sanidad, dar restauración. Padre, creemos que tú no has cambiado, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso, Padre, lo declaramos en esta mañana una vez más. Gracias, Padre amado, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y nuevamente, si tienes una Biblia en la mano, ábrela en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a leer del verso 17 al 44. Estamos siguiendo la secuencia de todo el libro o el Evangelio de Juan. Así que vamos a leer. Dice así la Escritura. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, te lo dará. Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego
haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Bien, hemos seguido esta secuencia de la resurrección, de la muerte de Lázaro, ¿no? Entonces, vemos aquí otros aspectos importantes a partir del versículo 17. Habíamos leído de que Lázaro vivía en Betania, en esta aldea, ¿no? Como nos dice el versículo 1 de María y de Marta. Y también nos hace un recuento ahí, en el versículo dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Habíamos dicho también en las semanas anteriores de que ese bálsamo con el cual ella unge los pies del Señor era de un precio muy, muy alto, de 500 denarios, ¿no? Y Judas había dicho, ¿acaso no se debió vender esto a los pobres, ¿no? Para dar de comer a los pobres. Entonces, vemos de que ellos de alguna manera tenían recursos financieros, tenían dinero. Y vemos aquí en el versículo 17, que luego de que Jesús es reportado, eh, advertido de la situación de Lázaro, porque sus hermanas, le habían mandado un mensaje, pero Jesús se quedó unos días más en Jerusalén, ¿no? Se quedó allí y no fue inmediatamente. Entonces, Jesús va a decirle, ¿no? A los discípulos, en el versículo 15, o en el versículo 14, Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, porque él decía de hablar del sueño, y ellos que estaba descansando, que estaba durmiendo, pero sabemos, y lo habíamos dicho nosotros las semanas anteriores, que este es un término que denota también la condición de los creyentes, de aquellos que han recibido a Jesús, que le han entregado su vida. Es la condición de aquellos que están esperando la resurrección postrera, ¿no? Veíamos el caso de Esteban y veíamos también de los creyentes en Cristo, como Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, el Señor les dice claramente allí, versículo 14, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, está muerto, ha fallecido, ¿no? Y le dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús permitió de que su amigo, su amado amigo, muriera? Porque Dios tenía un propósito. Jesús se había estado manifestando, revelando su identidad, revelando de que Él era el Hijo de Dios, aquel que había estado afirmando. Él decía, yo soy. Era un término conocido por los judíos. Sin embargo, ellos lo negaban. Ellos lo veían como un hombre. Pero Jesús mismo les va a decir, si no me creen a mí, crean por las obras. Entonces había un incremento. Jesús se había manifestado de diferentes maneras, había sanado un ciego. Y ellos lo van a citar también en este pasaje, ¿no? Dice, aquel que abrió los ojos ciegos no pudo venir
y evitar de que Lázaro muriera. Entonces entendían ellos que había algo especial, había algo que Jesús estaba haciendo y no era algo que los hombres de manera eh, natural podían hacer. Es más, decían, nadie, no sea el mismo ciego, es decir, no se ha visto jamás, no ha sucedido jamás de que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Entonces, decíamos también de que esta era una evidencia del Mesías. Ya Jesús se venía manifestando, pero también a la vez que Él se manifiesta la incredulidad. Ese espíritu de incredulidad sigue cegando la mente de estos religiosos, cegando los ojos espirituales, endureciendo el corazón de estos religiosos. Y Jesús sigue evidenciando esa deidad, esa divinidad, eso que él decía ser, el Hijo de Dios, el Mesías. Y todas estos tiras y jales, por decirlo de alguna manera, y esta insistencia de Jesús de continuar en estos enfrentamientos es justamente una evidencia del amor de Dios hacia los perdidos. Y vemos aquí que Él se queda para que ellos crean, para que los discípulos también sean también fundamentados de una manera sólida en su fe. Es la situación también de Marta más adelante. Ellos tenían un concepto de repente religioso, de repente basado en las escrituras, pero era una revelación limitada. Es por eso importante tener ese pleno conocimiento de la persona de Jesús. Es por eso importante tener esa relación íntima para poder conocer más de Él. Esa es la advertencia y la instrucción también para todo creyente en este tiempo. No basta, queridos hermanos, amigos, de ir solamente a la iglesia de manera religiosa. La rutina nos puede hacer caer justamente en eso, en la rutina, en el aletargamiento, en amoldarnos y nosotros empezar a depender solamente de eso y ya no buscar intensamente el rostro del Señor, no escudriñar su palabra y meditar en ella. Entonces es por eso importante de que esa relación sea una relación que se renueva día a día por la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a revelar las cosas del Padre y del Hijo, es el que va a abrir nuestro entendimiento para entender cada día más las Escrituras. Ellos, los discípulos, tenían un grado de conocimiento y de revelación, pero ahora Jesús los quiere llevar más allá, justamente como en el caso de Marta y de María también. Entonces, por eso les dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a Él, para que creáis. Ellos ya creían. ¿A qué se refería Jesús? A que ellos pudieran crecer, incrementarse, fundamentarse. ¿Por qué era tan importante? Porque eran sus discípulos y ellos más adelante van a tener que encargarse, van a tener la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ellos tenían que estar firmes, sólidos en esa relación, en esa comunión. Como más adelante diría el apóstol Pedro y los demás discípulos, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa debe ser la máxima para nosotros también, amados hermanos. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Inclusive a los hombres que dicen ser teólogos y dicen ser maestros de las escrituras. Es necesario obedecer a Dios. Es necesario creerlo, creerle a Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle. Pero bien, entonces, versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces, ya hacía 4 días. Ahora Jesús le dice, me alegro de vosotros de no haber estado allí. ¿Por qué? Porque había un concepto doctrinal dentro de los judíos de que, o había un pensamiento, una idea
una tradición de que se creía de que después de que una persona fallecía, el alma de la persona quedaba por ahí flotando sobre el cuerpo durante 3 días, con la esperanza de volver a entrar, pero luego desistía y se marchaba. Entonces había ese concepto, esa idea, esa doctrina, por decirlo de alguna manera. Entonces Jesús, que conoce los corazones, eh, creo que de alguna manera adrede se queda 4 días. Si esa era la idea de los judíos, era que durante 3 días podía haber alguna posibilidad de que el cuerpo, el espíritu, el alma volviera al cuerpo y se levantara nuevamente. Entonces Jesús diría, bueno, no voy a demorarme 3, voy a demorar 4, ¿no? Uno más para que no quepe duda de que estaba muerto y bien muerto Lázaro. Aparte de que era la costumbre también de enterrar inmediatamente a los difuntos, a los muertos, ¿no? Lo vemos en Hechos capítulo 5. En el caso de Ananías y Zafira, mueren en un mismo día y en ese mismo día los entierran, ¿no? Además, el clima en la parte de Judea era un clima de desierto, calor, entonces el estado de putrefacción de los cuerpos inertes era muy acelerado. Y por más que ellos intentaran embalsamarlos, ungirlos con especies aromáticas, envolverlos, como era en el caso que vemos también luego de Lázaro, ya no podía detenerse ese estado de descomposición. Bien, entonces vemos que ya hacían 4 días. Y dice, versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, aproximadamente a 3 kilómetros de distancia. Estaba relativamente cerca. Versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Acá vemos algo interesante. Si bien es cierto, ellos estaban a una aldea a 3 kilómetros de distancia, dice que los judíos, estos religiosos, fueron a consolar a Marta y a María. ¿Por qué? Porque estos religiosos se tomarían ese trabajo. Pues podemos deducir que de alguna manera ellos tenían cierta influencia. Ellos eran conocidos por los judíos. Quizás eran personas que contribuían al templo, eran personas devotas, eran personas fieles al judaísmo, hasta el momento en que se encuentran con Jesús y empiezan a tener una relación con Él, una relación íntima. Sin embargo, todavía tenían algún tipo de acercamiento con los religiosos, ¿no? Con estos que eran parte de todo el sistema religioso del templo ahí en Jerusalén. Ellos van y le consuelan porque había un grado de acercamiento. Entonces, y eso también permite, más adelante vamos a ver, de que estos religiosos puedan también conocer y tener ese contacto directo con este hecho milagroso. Y eso también, como dice el versículo 45, va a permitir de que muchos judíos que habían venido a acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Nos dice el versículo 45. Entonces, eso nos muestra una vez más que el Señor tiene un propósito, tiene una manifestación de amor aún a estos religiosos que de alguna u otra manera eran renuentes a su persona. Bien, entonces continuamos. Dice que habían ido a consolarlas a ellas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, dice versículo 20, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Esta frase prácticamente se repite 3 veces. La vemos aquí, vemos que María también lo dice, y vamos a ver también que los mismos judíos lo van a decir después. Entonces, vemos aquí que ellos tenían un concepto con respecto a la muerte en sí. Y también un concepto con respecto a Jesús, ¿no? Muchas veces dicen, hay un dicho que dice, para todo hay solución menos para la muerte, ¿no? Entonces, algunos dicen, muerto el perro, se acabó la rabia, ya no hay más que hacer. Después de que una persona ha fallecido, ya partió, no hay vuelta atrás. En cierta manera, es cierto, pero es cierto para aquellos que no tienen al Señor en sus vidas, aquellos que no le han entregado su corazón, aquellos que no se han rendido a Él, porque la esperanza gloriosa es justamente que un día resucitaremos con Él. Eso nos dice la Escritura, esa es la promesa, esa es la esperanza gloriosa que todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene por tener una relación de padre e hijo por medio de Jesucristo. Hemos sido reconciliados, hemos sido adoptados, somos parte de la familia de Dios. Y lo que experimentó Jesús en su resurrección, por eso que Él es el primogénito de los muertos, nos dice la Escritura, va a ser parte de la experiencia gloriosa de todo creyente. Por eso decíamos, ¿no? Jesús dijo que Lázaro estaba dormido. Luego, más adelante, en las epístolas, también Pablo va a decir en 1 Tesalonicenses que los que durmieron con él resucitarán primero, ¿no? Cuando sea su venida, cuando él venga por su iglesia en las nubes, en su primera etapa de su venida, de su segunda venida, la primera etapa de su segunda venida. De eso hemos hablado ya en otros mensajes. Decía en Hechos de que Esteban durmió, porque un día también se levantará en gloria. Ya la muerte no tendrá poder sobre todo hijo e hija de Dios. Entonces, era la esperanza gloriosa. Pero ellos tienen un concepto. Y miren, Dios lo que quiere realmente es que nosotros crezcamos en nuestra fe, que tengamos una revelación más sólida con respecto a la persona de Jesucristo. ¿Quién es realmente Él para nosotros? ¿Conocemos como debemos conocer al Señor? ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Cómo nosotros podemos fundamentarnos más, conocer más de Dios? Bueno, el Señor dijo que a través de las Escrituras conoceríamos más de Él. A través de nuestra relación con el Espíritu Santo recibiríamos también guía, revelación, iluminación para poder entender sus planes, sus propósitos y sus metas para nuestra vida. Entonces, dice María, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, si tú llegabas un minuto antes de que él muriera, tú tienes poder para sanar. He escuchado, hemos visto los milagros que tú haces, pero no hemos visto hasta ahora que tú resucites. O sea, hasta antes de muerto hay solución. Pues después de muerto ya no. Ya no existe posibilidad. No hemos conocido hasta este punto esa manifestación de poder. Pero como decíamos, Jesús lo que quiere es incrementar nuestra fe. Lo que Jesús quiere demostrar realmente es quién Él dice ser, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso. Entonces, por eso le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, si tú venías cuando él todavía estaba enfermito y ponías tu mano sobre él, se sanaba y no se hubiera muerto. Ahí estaba la solución. Pero llegaste tarde. Has venido y él ya está muerto. Ya no hay solución. En otras palabras, está tratando de decir eso. Y luego, versículo 22 dice, más bien, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces, Marta
de alguna manera está teniendo una esperanza, pero futura. Marta se está refiriendo no al momento presente, sino a la creencia común que tenían los judíos sobre la resurrección futura, donde se cumplirán todas las promesas de Dios para su pueblo. Decíamos que ellos sabían, conocían que cuando venga el Mesías por segunda vez, para nosotros la segunda etapa de su venida, porque la primera es el arrebatamiento de la iglesia, la segunda es su establecimiento físico, su venida física, pero ya con todos los creyentes de todas las edades, habiendo recibido un cuerpo glorificado y viniendo como parte del ejército con él, que el ejército celestial en las nubes, y cuando él ponga su pie sobre el monte de los olivos. Esa es la creencia que también tienen los judíos, ¿no? Entonces decíamos semanas antes de que eso marcaría un acontecimiento sin precedentes, y ellos creían que sería una resurrección. Y decíamos nosotros hace unas semanas que indudablemente va a ser la resurrección, pero va a ser una resurrección espiritual del pueblo de Israel, porque ellos van a ver a quien traspasaron, van a creer en ese momento que Jesús es el Mesías, porque van a estar totalmente solos, como lo estamos viendo ya en este proceso, queridos hermanos. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Estamos viendo que todas las naciones, a excepción de unas cuantas, pocas, que podemos contar con las manos, con los dedos de una mano, son las que todavía respaldan a Israel. Pero esto va a ir incrementándose. Va a haber un abandono total. Y entonces ellos mirarán al Señor, clamarán a Dios. Y en ese momento, que solamente el Señor, el Dios Padre sabe, Jesús vendrá. Vendrá por segunda vez y será para liberar a Israel. Y es como dice el apóstol Pablo, serán salvos en un solo día. Entonces, por eso ellos creían en esa resurrección, pero futura, en esa resurrección en los tiempos postreros. Ahora, y a eso se refería Marta, diciéndole más, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es decir, con respecto a la regeneración, a la restauración, a la resurrección, ¿no? Eh, Postrera, lo que tú le pidas al Padre con respecto en particular a mi hermano, ¿no? Que resucitará, sí, en ese tiempo postrero, pues Dios te lo va a dar, ¿no? Porque sí, yo creo, tengo un concepto sobre tu persona. Sé que yo he reconocido, como más adelante lo va a decir, en el versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero solamente hasta ese punto, ¿no? Yo creo, como mucha gente cree, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino, murió en la cruz, pero eso es solamente un conocimiento histórico para ellos. Eso no ha transformado sus vidas. Eso no ha hecho que su naturaleza, su corazón pueda cambiar, porque solamente es un concepto, solamente es un aspecto religioso, pero no es algo experiencial. No es la persona real de Jesús llenando sus vidas, transformando sus mentes y sus corazones. Y eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Por eso la Biblia nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es ahí donde el ser humano recién puede recibir esa transformación, obra del poder de Dios, obra del Espíritu Santo, transformándolo constantemente por esa comunión, por esa relación íntima. No es un asunto de un día y ya, sino es un asunto de una vida. Por eso él dijo, yo he venido a darles vida, vida eterna. He venido a darles vida abundante, porque eso es lo que se experimenta cada día con Jesús. Vemos a Jesús todos los días, en cada aspecto de nuestras vidas.
no solamente los domingos en la iglesia, no solamente con un aspecto religioso, lo vemos actuar en todo. Entonces, por eso es importante que nosotros sigamos en esa relación personal, constante, permanente, para saber y tener esa convicción de lo que realmente Jesús es, irlo descubriendo cada día. Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. Es decir, es algo constante, es algo creciente, es una manifestación de su reino en nuestras vidas. Dice entonces, también dice Jesús le dijo, versículo 23, tu hermano resucitará. Y ella le dice, sí, lo sé. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahí vemos el concepto, ahí vemos el conocimiento y el grado de fe que tenía Marta, ¿no? Es decir, yo creo en esto porque indudablemente las escrituras lo dicen, pero Jesús va más allá. Jesús viene a darnos mayor revelación, mayor luz con respecto a su persona. Y eso es lo que Jesús le dice. Le dijo Jesús, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí está hablando ya no de un concepto religioso. Está rompiendo esquemas, estructuras mentales, paradigmas religiosos. Hemos visto en el versículo 23 qué es lo que creía Marta, ¿no? Pero en el versículo 24, perdón, qué es lo que creía Marta, pero y de que él resucitaría en el tiempo postero. Pero ¿qué es lo que le revela Jesús? Jesús le está diciendo que no solamente Él es la resurrección, sino que también es la vida. La resurrección de entre los muertos y la vida eterna genuina en comunión con Dios están íntimamente ligadas en la persona de Jesús. Ahora, decíamos también hace unas semanas de que cuando Jesús venga al Monte de los Olivos y esta ciudad, Betania, estaba cerca del Monte de los Olivos, ¿no? Y decíamos que la creencia de los judíos es de que sucederá una gran resurrección, pues Jesús está dando un anticipo de ello al resucitar a Lázaro. No había sucedido nada. Ellos tenían un concepto solamente que hasta antes de la muerte, aún Jesús podía evitar esa muerte obrando en sanidad. Pero Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de un concepto diferente. No es solamente que la muerte física va a tener poder, sino que Él ya en el aspecto humano ha dado la victoria sobre la muerte, porque Él es la resurrección, Él es la vida. La muerte física es solamente un paso, es un cambio de estado para el cuerpo físico, pero no es un cambio en el aspecto espiritual, porque ya al haber rendido nuestras vidas a Jesús, tenemos vida eterna. Seguimos, cambiamos solamente de hábitat, cambiamos, traspasamos una puerta para entrar a otro ambiente, pero la vida continúa. No hay una interrupción, solamente hay un pequeño cambio de posición, pero ya para algo mejor, para estar con el Señor por la eternidad. Por eso dice todo aquel, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza.
Esa es la seguridad de que cuando tú le entregas tu vida a Jesús, la muerte física es algo momentáneo. Esa separación del espíritu y del cuerpo es un desprendimiento, pero que no te quita tu esencia espiritual, porque tú estás seguro en Cristo. Sabes a dónde vas, porque has cumplido con lo que Dios establece en su palabra. Él dice que a todo aquel que le recibe, dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una relación más íntima, más profunda, cuando cumplimos con lo que Dios establece en su palabra. Y luego el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora está hablando de la situación de los que todavía están vivos físicamente. Está diciéndole, no hay problema. Si tú has creído y mueres, ya tienes vida eterna. Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, esté vivo o muerto, mientras estés en Cristo, no hay ningún problema. El apóstol Pablo va a decir, no sé qué es muchísimo mejor, o seguir vivo por causa de ustedes, le va a decir, por causa de seguir compartiendo, edificando la iglesia, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Hermanos, si tú estás en Cristo, no hay problema. No vamos a temer a la muerte, porque estar con el Señor es muchísimo mejor. Pero luego dice, hablando de la condición de los vivos, por eso dice, versículo 20, y todo aquel que vive, hablando todavía físicamente, y cree en mí, no morirá eternamente. Hay seguridad de salvación. Hay seguridad de que tenemos vida eterna. Pero ¿cuál es la condición? Creer en mí. Y sabemos que el concepto de creer en la Biblia es no solamente un asunto de asentimiento mental. No es yo creo. La fe te lleva a una acción correspondiente. Por eso que Santiago, el hermano del Señor Jesús, va a aclarar en su carta este concepto. Él va a decir que la fe sin obras es muerta. Es decir, estando en la fe genuina, la fe verdadera, la fe bíblica basada en la relación con el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, va a producir en nosotros obras. Y Efesios lo va a decir, Efesios 2:10 dice que tenemos que andar en las obras que Él preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando nosotros hemos creído en el Señor, somos salvos para buenas obras. No somos salvos para ganarnos la salvación, sino que somos salvos para poder luego hacer buenas obras, obras que le agraden a Dios. No es hacer obras para tratar de agradar a Dios y ganarme un lugar en el cielo. Él por eso dice en Efesios 2, 8, 9, que no es por obras. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. No es para que yo diga, no, yo me salvé porque soy buenita gente, porque no le he hecho mal a nadie. Ese es el argumento de muchas personas. Cuando les predicamos el Evangelio, dice, tú tienes que recibir a Jesús para que tú tengas vida eterna.
de cosas que él ha hecho, de cosas que él ha hecho por milagros y cosas extraordinarias. Entonces, hasta ahí. Pero, como digo, Jesús, el Señor nos quiere llevar mucho más allá. Nos quiere llevar mucho más allá. Quiere que nosotros crezcamos, que nosotros realmente podamos tener una revelación mayor del concepto, del propósito que Dios en sí tiene, en su persona, en la persona de Jesucristo, que es el testimonio de su presencia ahora en medio de nosotros. Por eso que él dice que es Emmanuel, Dios con nosotros. Luego, Jesús ya no discute más. Vamos a ir ahora a la práctica. Dice versículo 28, dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Entonces los sepulcros estaban un poco alejados, fuera. Bueno, es como los cementerios ahora, ¿no? Están, ¿no?, un poco fuera de la ciudad, ¿no? Y es ahí donde va el cortejo fúnebre. Bueno, en esos tiempos se estilaba sepultarlos en una cueva, en un sepulcro labrado en la peña, ¿no? Como en el caso de Jesús, cuando él muere después que es crucificado. Pero entonces por eso Jesús se había quedado allí, no había entrado en la aldea, se quedó porque sabía de que de repente iba a estar más cerca de el sepulcro. Esa era la forma la tradicional de sepultar a una persona que había fallecido. Entonces, eh, dice el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto a mi hermano. Lo mismo que Marta le dice en el versículo 21, como ya hemos mencionado. Es el mismo concepto. Tú tienes poder, Señor, pero hemos visto milagros, hemos visto a los ciegos ver, inclusive a los sordos. Has hecho milagros, pero esto está realmente difícil. Por eso hubieras venido antes, ¿no? Pero Jesús ahora quiere demostrar realmente que Él es lo que dice, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Él es la resurrección y la vida, como que ahora le ha declarado a Marta. Le ha dicho, no solamente soy el Hijo de Dios, sino que también soy la resurrección y la vida. Tengo poder para levantar a tu hermano de los muertos, pero tú no estás entendiendo el concepto. Y por eso, hermanos, vamos a ver luego, versículo 33, Jesús entonces al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció. Entonces aquí es una emoción profunda e intensa. Jesús está profundamente conmovido por la muerte de su amigo y el dolor que habían sufrido sus amigos. Él estaba también sufriendo, se ponía en los zapatos de Marta y María. Él se conduele con nosotros. Hermanos, no está mal cuando nosotros perdemos un ser querido, aún siendo creyentes. Tenemos una experiencia gloriosa, pero hay un vacío que tiene que ir llenándose con el tiempo. Tenemos que asimilarlo, tenemos que saber sobrellevarlo. Así que, si bien es cierto, sabemos que tengo un lugar mejor porque esa persona tomó su decisión, pero todavía hay un proceso de duelo en cada uno de nosotros porque seguimos siendo seres humanos. Tenemos sentimientos, emociones.
que nos pueden de alguna manera traicionar, pero poco a poco el Señor va a darnos consuelo y fortaleza. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos fortalecer, dar una palabra de aliento y de consuelo a aquellos, ya sean creyentes o no, puedan también ver en nosotros el obrar de Dios y que también es una esperanza para ellos de consuelo y de fortaleza. Entonces, por eso es importante que toda persona tenga su encuentro con el Señor, para que pueda tener la seguridad de que en algún momento, como decimos siempre, podamos encontrarnos con nuestros seres queridos, porque ellos también abrazaron la fe, ellos entregaron sus vidas al Señor. Por eso, amados amigos, hermanos, somos incansables en compartir el mensaje de salvación, porque es la única manera en que esta esperanza se va a hacer real en un momento, en un tiempo no muy lejano. Bien, entonces Jesús estremece, dice, en el espíritu, y versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, el versículo más corto de toda la Biblia, pero el más tremendo e impactante, dice, Jesús lloró. Aquí podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús llora? ¿Por qué Jesús experimenta esto? Primeramente porque Él es Dios hecho hombre, es 100% hombre. Él vino y se puso en nuestros zapatos, experimentó las limitaciones que también nosotros experimentamos. Él también siente dolor, siente amor por este amigo entrañable, Lázaro y sus hermanas. Pero también él llora al ver la condición. La condición, decíamos, de que Lázaro significa el que Dios ayuda. Al ver que el hombre necesita de su ayuda, que solo no puede él enfrentar estas situaciones. La muerte es una condición fruto del pecado. Dice el apóstol Pablo luego en Romanos de que la muerte se introdujo al mundo por causa del pecado de un hombre, pero ahora la vida por causa de un hombre también, de Jesús. Entonces, él también llora al ver la condición humana de que muchos están partiendo porque hay una condición de pecado que nos tiene esclavos, que nos está robando, que nos está quitando la bendición de Dios. Hermanos, cuántas personas han partido de este mundo sin haber conocido al Señor? Y nuestro corazón se duele. ¿Cuántos de nuestros familiares han partido? ¿Cuántos de nuestros familiares van a partir? Por eso tenemos nosotros que seguir batallando, luchando, predicando la salvación que hay en Jesucristo. No hay otra forma de que esas personas puedan tener entrada libre a la presencia de Dios, al reino de Dios, al cielo, a ese lugar donde cada hijo e hija de Dios va a vivir por la eternidad, disfrutando de la presencia de Dios. Entonces, por eso también nosotros les animamos a que ustedes compartan este mensaje para que otras personas puedan tener esa oportunidad de conocer a Jesús. Jesús lloró, se conduele. El corazón de Dios sufre, hermanos, porque su amor es perfecto. Sufre al ver cada segundo que pasa miles, millones de personas partiendo a una eternidad sin Dios. Hermanos, amigos, Jesús, no el Señor, Dios, no creó ese destino eterno
El infierno para el hombre dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero cientos de personas están yendo a ese lugar por no conocer al Señor y muchos por no andar en obediencia. Porque hermanos, al que más se le dio, más se le va a demandar. Entonces, el Señor mismo va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no puedo fundamentar mi salvación porque hace 40 años le entregué mi vida a Jesús. No es cómo empiezas, hermano amigo, sino cómo terminas. La vida cristiana es una carrera de maratón, no es una carrera de 100 metros. Nosotros tenemos que perseverar. Por eso que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es importante andar en la palabra, vivir en plena comunión con Dios cada día de nuestra vida. Por eso él dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muchos han dejado la cruz, muchos han dejado de vivir dependiendo de Dios. Muchos están viviendo ahora en religiosidad y no están obedeciendo plenamente todo lo que Dios nos dice en su palabra. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado, hermana. ¿Por qué? Una vez más, porque al que Dios más le ha dado, más le va a demandar. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Miren, ellos mismos, estos judíos, estos religiosos, estaban dando fe de que Jesús tenía poder, que había hecho cosas que nadie había hecho hasta ahora, abrirle los ojos a un ciego. Pero tenían esa limitación. Mientras hay vida, todavía se puede, ¿no? Es como un dicho, mientras hay vida hay esperanza. Sí, es verdad, en cierta forma. Hay esperanza para que la gente se arrepienta. Hay esperanza para que la gente abrace la fe verdadera. Pero después de muerto, ya no hay vuelta atrás. Hermanos, si pudiéramos ver por un segundo, instalar una cámara en el infierno, por decirlo así, escucharíamos al unísono voces de miles, millones de personas diciendo, clamando, que aunque sea el Señor les diera 30 segundos, una oportunidad de 30 segundos para poder arrepentirse y realmente tomar la decisión más importante, que es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero eso ya no es posible. Por eso Él nos dice en esta hora, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es la oportunidad que Dios te da de poder entregarle tu vida a Jesucristo. Tal como tú estás, Él te recibe. Él no está esperando que tú seas más perfecto ni más bonito. Eso es imposible, eso es un engaño. Eso no va a suceder. Solamente tú eres perfeccionado cuando te rindes a Él y dejas que Él como alfarero empiece a trabajar en ti, empiece a moldearte, empiece a transformarte por medio del poder y la persona del Espíritu Santo y renueve tu mente a través del conocimiento de su palabra. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Lo mismo, lo que dijo Marta, lo que dijo María. Si hubiera venido antes, hubiera evitado que muera. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ahora dice, otra vez conmovido, otra vez con ese sentimiento, esa rabia, por decirlo de alguna manera, en contra de la situación que el pecado ha conducido a la humanidad. O también al ver la hipocresía de estos hombres, la hipocresía de la misma religión, hermanos, porque decimos creer en Dios, pero vivimos de una manera diferente, no como Dios demanda. Estos hombres
estaban diciendo, miren cómo le amaba. Y después, ¿acaso este no puso? ¿No pudo? Eran unos hipócritas. Y Jesús le va a decir en su momento, hipócritas también. Entonces, Jesús estaba allí conmovido otra vez y vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, dice, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, Marta creía. Y muchas veces nosotros queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver las maravillas de Dios. Pero hermanos, el primer requisito para poder estar habilitados para ello es creer, es tener la convicción, saber de que Dios es quien dice ser, de que Dios no tiene limitaciones, Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hermanos, ¿cuántos, inclusive pastores, dicen ahora, estas cosas ya no suceden, estos milagros ya no se dan, porque ya pasó ese tiempo? Qué absurdo. Cuando la misma escritura dice que Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es el Dios eterno. Hermano, si Dios no hace cosas en este tiempo, no es debido a que su poder ya no sea el mismo, sino es porque nuestro corazón para con Él ya no es el mismo de lo que fueron estos creyentes de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, de esa iglesia que andaba por fe y no por vista, de esa iglesia que vivía en obediencia. Por eso que ellos mismos eran canales por donde el poder de Dios fluía y sucedían cosas extraordinarias. Por eso Dios en su gracia y en su misericordia va a tener que derramar de su espíritu para que volvamos nosotros a nuestro primer amor, para que la iglesia sea despertada, sea avivada y podamos llevar esa cosecha que Dios anhela con todo su corazón y que va a darse en estos tiempos. Ahora estamos viendo pequeñas garúas de esa lluvia tardía, de esa lluvia del derramamiento del Espíritu Santo. Pero va a haber una lluvia torrencial y toda la tierra será llena del conocimiento del Señor. La palabra de Dios va a correr por todo el mundo y cuando ya esa cosecha esté madura, entonces el Señor vendrá por los suyos. Es por eso importante que tú seas parte. Seguimos. Dice, quitad la piedra. Y Marta aquí revela que no ha entendido. Pero Jesús tiene que decirle, esto tiene que pasar, porque si no, yo no tengo tiempo para explicarte, tienes que verlo. Y cuando lo veas, tu vida va a ser transformada. Tu concepto mío va a cambiar. Tu relación conmigo también va a cambiar. Y eso es lo que Dios quiere, mostrarte su gloria para que tus ojos sean descubiertos y puedas experimentar al Dios vivo y verdadero en la magnitud que Él quiere que tú le conozcas. Entonces, por eso dice, llegue ya. Ella pudo haber dicho, no, me niego, no Señor, no quiero que abras esa tumba. No te doy mi consentimiento. Y Jesús quizás hubiera respetado esa decisión. Pero Jesús la desafía. Como te desafía a ti y a mí, a través de nuestra fe, a través de lo que Él quiere hacer. Le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le hace una pregunta que la confronta. Entonces ella se queda callada y accede.
Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean que tú me has enviado. Hermanos, ¿por qué se quedó Jesús más tiempo? Una, para romper esos paradigmas, esas creencias. Ah, no, si llega antes, él puede resucitarlo porque está por ahí dando vueltas el espíritu, ¿no? Pero Marta le dice: Señor, ya está podrido. No solamente está muerto, está podrido. ¿Qué vas a hacer? Y él le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces quitan esa piedra. Hermanos, entre la fe y el milagro siempre va a haber obstáculos, siempre van a suceder cosas, pero el Señor desafía su fe. Jesús, con su propio poder, hubiera hecho así con su dedo y la roca hubiera salido volando como si fuera un pedazo de tecnopor. Él es el Dios todopoderoso, pero Él quiere que tú hagas tu parte. Él quiere que tú des el paso de fe, que quiere que tú te muevas hacia el milagro. La parte humana era creer y actuar. ¿Te das cuenta? La fe sin obras es muerta. No solamente creer aquí, es también ir a la acción. Él dice: muevan la piedra. Y ellos, al creer, entonces se mueven y mueven la piedra. Dios te está diciendo: quita ese obstáculo que no te permite creer. Da el primer paso, da el paso de fe. Hermanos, Dios nos desafía a la fe. Dios nos desafía a la fe. Dios siempre te va a desafiar. Cuando nosotros vemos las escrituras, Dios siempre te desafía. Va al ciego, le echa el fango en el ojo y dice: ve al estanque de Siloé. Ve y lávate. La fe demanda una acción. En el Antiguo Testamento, el profeta le dice a la mujer que no tenía más que un bocado de pan. Le dice: ve y prepárame una torta para mí primero. Porque así ha dicho Jehová: la harina no escaseará, ni el aceite menguará, hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Y dice que ella y su hijo comieron por muchos días, porque su fe fue desafiada y ella hizo lo que el profeta, el representante de Dios, le dijo que debía hacer. Hermanos, Dios nos dice: probadme ahora en esto, probadme ahora en esto, y yo abriré la ventana en los cielos y derramaré bendición hasta sobreabundar. Muchos están tullidos, están limitados, están atados, porque su fe no crece, porque su fe no va más allá de un conocimiento intelectual, no se mueven al milagro, no ven la provisión de la magnitud que Dios quiere manifestar. Entonces, hermanos, Dios nos desafía en la fe en todo aspecto de nuestra vida. Dios te desafía para que tú puedas recibir un milagro de sanidad. Dios te desafía para que tú puedas creerle y ver un milagro de provisión. Hermanos, hace muchos años, mucha gente me decía: pastor, haga esto, pastor, haga lo otro. Porque
Sin embargo, empezamos a ver la provisión. Hermanos, una de mis hijas se enfermó, yo no tenía ni para una pastilla. Le entregué, le dije, Señor, tuya es, la pongo en tus manos. Señor, te la entrego a ti. Después de 3 días de fiebre, mañana y noche, una fiebre que no bajaba, esa criatura se quedó profundamente dormida. Y después de unas largas horas despertó a jugar y a comer. Fue un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios desafía nuestra fe. Dios nos demanda creerle a Él. Y por eso tú tienes que entender que la obediencia es importante. Si tú no obedeces, estás reteniendo toda la bendición que Dios tiene para tu vida. Ahora, esa criatura ya es una mujer. Y Dios no ha dejado de proveernos para toda necesidad. Muchas veces ha usado personas, muchas veces Dios mismo ha intervenido, ha hecho milagros, han aparecido cosas, han aparecido víveres. Es espectacular creer en Dios. Y el Señor va a desafiar la fe de ellos. Y dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. No solamente resucitó, sino que toda su carne fue restaurada. Yo creo que Lázaro salió oliendo a perfume por la gloria de Dios que se manifestó. Fue un adelanto de lo que Dios va a hacer con nosotros. Le fue restituida la vida física. La vida espiritual ya la tenía. Lázaro, después de unos años, si no murió, pero él está esperando ahora un cuerpo mejor. Un cuerpo que cuando resucite no será un cuerpo desechable, sino un cuerpo glorioso. Esa es la promesa que Dios nos ha dado a todos los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Ahora, Dios quiere no solamente darte vida espiritual. Dios quiere que tú des el primer paso. Y el primer paso es de que tú le entregues tu vida al Señor, de que tú le creas a Él. Ahora te toca a ti remover esa piedra que no permite que Dios intervenga haciendo el milagro más glorioso, que es darte la vida. A Lázaro le dio la vida, pues Dios quiere darte ahora vida, pero vida abundante. La salvación que solamente hay en Él. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, todo aquel que vive y cree en mí, Dios te quiere dar vida ahora para que tú creas en Él. Y luego dice, no morirá eternamente. Te da la seguridad de salvación. Si hoy tú le entregas tu vida y partieras a los 5 minutos, dice que tú irás a esa eternidad con Él. Yo te pregunto, si tú partieras hoy, si tú murieras, ¿te irías a la presencia de Dios? Puedes ponerme cualquier argumento humano. Yo he sido buena gente, no le he hecho mal a nadie, pero Dios te dice, hay una sola condición, que es arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Jesús. Arrepentirte es dejar esa vida, dejar el pecado atrás, no volver a hacerlo. Ahora, en tu humanidad, en tu naturaleza humana, no se puede hacer eso sin la ayuda de Dios.
Te lo digo por experiencia y por la experiencia de miles de personas. Nosotros le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Le hemos pedido perdón al Señor por todo lo que hemos hecho que no le ha agradado. Y le dijimos, Señor, pero también sé que solo no puedo. Y es ahí donde ocurre el milagro. Es ahí donde Dios, en la persona del Espíritu Santo, viene a morar en ti. Y tú vas a enfrentar los problemas, ya no solo en tus fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Porque Dios no puede demandarte algo para lo cual no estés preparado, para lo cual no estés capacitado. Esa es la gracia multiforme de Dios que quiere acompañarte. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la confianza que tenemos en Él. Entonces, si tú le entregas hoy tu vida a Jesús, no estarás solo. Y sí, de repente pecarás, pero no serás el mismo. No continuarás en esa condición de pecado. Dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, ya no nos revolcamos en el pecado como antes. Éramos esclavos del pecado. Sino de que el Espíritu Santo de Dios nos va a convencer de que no estamos haciendo las cosas bien y vamos a acudir a la presencia de Dios. Y Él nos da la solución. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, nos ensuciamos, pero después somos limpiados cuando acudimos a Él por su sangre preciosa. Eso es lo que tú tienes que hacer hoy, si quieres que Dios transforme tu vida y quieres tener salvación y quieres tener la esperanza futura de esa resurrección gloriosa. El Señor te lo ofrece gratuitamente, pero en ti está el aceptarlo y hacerlo de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Como hemos dicho, no es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Quieres hacerlo en esta mañana, en esta tarde ya? Entonces, cierra tus ojos y abre tu corazón y abre tu boca, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que cierra tus ojos y dile de todo corazón, sinceramente al Señor en esta tarde: Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados cometidos hasta hoy. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados, ocupando mi lugar en la cruz, y eres mi Salvador. Señor, ahora mismo te entrego mi vida, te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Señor, ahora tú recíbeme. Te entrego mi vida para que a partir de hoy seas mi Señor y mi único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración sinceramente, de todo corazón, la Biblia dice, la promesa de Dios es de que hoy tú tienes vida eterna y no irás a condenación, no irás a ese lugar apartado de Dios, sino tienes ahora vida eterna. Hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Hoy, si tú partieras de este mundo, irías directamente a la presencia de Dios. Pero este es parte del proceso, este es el inicio. Hoy tú has dado el primer paso en este peregrinar, en esta caminata hacia la presencia de Dios. A partir de hoy tú tienes que conocer más de Dios, tienes que escudriñar su palabra, tienes que estudiar su palabra, porque en su palabra está el propósito de Dios para tu vida, el plan de Dios para tu vida.
y todo lo que Dios te ha dado para que tu vida sea una vida plena, una vida abundante, una vida de bendición. Así que nosotros queremos ayudarte, queremos darte algunos recursos, unas guías, para que tú aprendas a depender de Dios, conocer más de Dios, y así puedas tener victoria durante todo este tiempo que todavía estés aquí en la tierra. Así que escríbenos, y una vez más te animamos a estar con nosotros los días miércoles a través de este medio, 7:30 de la noche. Tenemos el tiempo de oración e intercesión. Los días domingos como hoy tenemos este tiempo en que damos el mensaje de salvación y de edificación. También puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube, donde todos estos mensajes están siendo colgados para que tú puedas escucharlos una y otra vez y también compartirlos con tus amigos, compañeros de trabajo, familiares, para que ellos también tengan la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. Comparte este video con tus contactos. Ora por ellos para que Dios en su gracia y en su misericordia toque sus vidas. El Señor viene pronto. Tienes que estar preparado para ese día. Así que gracias una vez más por tu tiempo. Bendecimos tu vida y recuerda, Jesús viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.